Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. El movimiento palestino jamás ha declarado el inicio oficial de la tercera intifada. Se trata de la rebelión de palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel para recuperar territorios. El representante del grupo ha llamado a seguir con el día de ira contra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel anunciado por Donald Trump. El pasado viernes Hamás anunció el primer día de ira poco después de esa declaración. Desde entonces no cesa la violencia en la región. Cientos de personas han sido afectadas por este conflicto. Además, en esta jornada los medios han difundido la información de que al menos 2 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por un ataque aéreo israelí. No obstante, el portavoz local ha confirmado que ambos fallecieron por causa de un accidente, y es que un misil que trasladaban ha explotado. Ambos pertenecían al grupo radical Yihad Islámico. Para profundizar en este asunto, hablamos con el analista político Bassem Tajeddine. Hola Bassem, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte qué consecuencias podría generar esa declaración de Hamás sobre el inicio de esta tercera intifada. Mira, esto se esperaba. La política de Donald Trump es hacer volver a explotar la región, crear conflicto, derramar sangre, iniciar una nueva carnicería por parte de Israel en la región, provocar un conflicto mayor, ya que sus fuerzas terroristas mercenarias fueron derrotadas en Siria, en Irak, y no han podido extender este caos a toda la región. Ahora pretenden utilizar el caso de Palestina nuevamente bajo lo que ya ha sido develado y ha sido ya acusado por muchos políticos a nivel internacional, una posición ilegítima, una política ilegítima, puesto que viola las propias resoluciones de Naciones Unidas, la 181, que partía a Palestina en 1947 en 2 estados y colocaba a Jerusalén como una capital internacional. Sin embargo, allí estaba la capital de Palestina. Bueno, ahora quieren volar por los aires nuevamente, hacer estallar nuevamente el conflicto en Palestina. Es decir, esta posición de Donald Trump desconoce completamente a Palestina y por tanto motiva esta situación. Naturalmente, era de esperar que jamás el resto de los grupos de la resistencia palestina iniciasen lo que ya sabemos ya como una tercera intifada para, bueno, luchar por lo que consideran justo, propio de los palestinos, ¿no? Un pueblo que ha tenido que sufrir un holocausto similar al que sufrieron los propios europeos de religión judía y el pueblo ruso en 1940 hasta el 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Hoy, un nuevo estado similar a la Alemania nazi, me refiero a la entidad sionista de Israel, prosigue en su política expansiva de aniquilación del pueblo palestino, y es lo que estamos viendo, es una realidad, nadie puede ocultarlo, y esto motiva a que Israel profundice esa política de limpieza étnica contra los palestinos. Esto es lo que está provocando Donald Trump. Bassem, hemos visto cómo la tensión se ha agudizado después de esta decisión de Donald Trump, y además Hezbollah ha apoyado a Hamás. ¿Qué podríamos esperar en el desarrollo de los acontecimientos? Mira, lo que podemos esperar es que se intensifique esta matanza por parte de Israel. Israel estaba esperando esto. Israel estaba esperando esto por parte de un gobierno, por cierto, que ha estado en discusión su continuidad inclusive. Un gobierno que ha sido amenazado de un impeachment y, por tanto, ahora que logra el apoyo del lobby sionista en Estados Unidos, quizás esto serviría a Donald Trump para aguantar las exigencias del resto de los factores políticos allí. En realidad lo que estamos viendo es una política ilegítima por parte de un gobierno
que no tiene el apoyo político dentro de Estados Unidos, pero ahora se gana el apoyo del lobby sionista, pero tampoco tiene el apoyo político a nivel internacional, no cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Lo que está haciendo Donald Trump es exportar esta situación de conflicto, inclusive a Europa, donde hay una comunidad palestina, árabe, musulmana, turca, muy grande, y por tanto eso es lo que se espera. Se espera que se intensifique la lucha en la región. De hecho, Israel por su parte ha estado provocando con ataques desproporcionados, ilegítimos contra las fuerzas sirias en Líbano, en el propio territorio sirio, lo acabo de comentar, pero también ahora lo inicia contra los palestinos. Israel no puede vivir sin conflicto, eso lo ha estado demostrando y ratificando en más de una oportunidad. Israel necesita caotizar la región, Estados Unidos necesita caotizar la región porque es una forma también de vender armas a Israel que necesita utilizar para que Estados Unidos produzca más armas y vuelva a vender a Israel y venda a los países del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, quien es uno de los mayores consumidores de armas estadounidenses e israelíes también. Es un negocio de las armas lo que también estamos viendo desarrollarse con esto. Es un negocio que tiene que ver con el derramamiento de sangre. La sangre palestina sirve para vender armas a Estados Unidos y naturalmente Israel. Bueno, pues vamos a seguir muy atentos al desarrollo de los acontecimientos en esa región, esperando no tener que lamentar más víctimas mortales. Muchas gracias por tu valoración sobre este asunto. Bárcena, vamos contigo en cualquier otra casa. Los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol de Perú han querido apoyar a la estrella de este país, Paolo Guerrero, en los momentos difíciles en que vive. Y así lo ha destacado el delantero del equipo, Jefferson Farfán, en una entrevista exclusiva a RT. El líder de la selección podría perderse el Mundial de Rusia 2018 al ser suspendido por dar positivo en un control antidopaje. El material completo lo podrán encontrar, por supuesto, en nuestra página web. Les adelantamos un fragmento. Fue un golpe creo que muy duro, no solamente para el equipo, sino para el país, ¿no? Para Perú, porque es el líder de nuestro equipo, nuestro capitán, la persona que empezó el camino con dirección a donde estamos ahora, que es el Mundial. Y nada, dándole fuerzas desde afuera y apoyándolo al máximo para que, bueno, ahora él ha apelado y esperamos puedan absolverlo o reducirle la sanción para que pueda llegar al Mundial. Nosotros lo estamos igual esperando para que esté junto al grupo, ¿no? Al menos 2 palestinos han muerto en la franja de Gaza a causa de un ataque aéreo israelí. Es una información de los medios árabes que citan a las autoridades palestinas. Los hechos han sido negados por el ejército israelí, mientras en Cisjordania continúan los violentos enfrentamientos después de que el presidente Donald Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel y anunciara sus planes de trasladar la embajada estadounidense a la ciudad sagrada. En España, desde la región catalana de Lérida a la comunidad vecina de Aragón, llegan 44 obras de arte protegidas por un fuerte dispositivo policial. El operativo de seguridad no responde tanto a su valor histórico, sino también al político. Entre fuertes protestas se ejecutó el traslado de unos bienes que la antigua Generalitat se había negado a devolver. El origen de esta discordia proviene de la venta en la segunda mitad del siglo XX, invalidada por un juez a raíz de las reclamaciones de Aragón. Desde entonces, durante varias legislaturas de gobiernos nacionalistas, desde Cataluña alegaban que el traslado supondría el deterioro de estos bienes de interés cultural. Una nueva decisión judicial en el marco del recién aplicado artículo 155 fijó el lunes como plazo máximo para devolver las piezas, pese a los reparos que inicialmente tenía el propio gabinete de Mariano Rajoy. Las formaciones independentistas ya han mostrado su descontento. En Reino Unido, la tasa de desempleo ha alcanzado su punto mínimo desde 1975. Entre agosto y octubre del 2017 descendió en 26.000 personas en comparación con el trimestre anterior, lo que sitúa la tasa en el 4,3%. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, que además implican que la misma fuente precisa que el salario promedio semanal de los trabajadores en términos nominales aumentó en un 2,5% si se incluyen las bonificaciones.
Dentro de los soldados del ejército estadounidense se encuentra un grupo poco conocido, aquellos que se alistaron siendo aún mexicanos. Mauricio, quien nació en Jalisco, llegó a los 6 años a Los Ángeles y a los 18 se reclutó tras pasar por más de 160 misiones de combate en Afganistán. A su regreso, afirma que fue víctima de un intento de robo que lo dejó físicamente inapto para continuar siendo militar, lo que fue el principio de una cadena de errores en su vida. Salí del ejército a los 24 años, cuando cumplí los 25, no me fue muy bien, me metí en muchos problemas por mi estado emocional y mental, me metí en problemas con la ley. Mauricio creyó que al servir a dicho país, su estatus de ciudadanía se adquiriría automáticamente, pero esto no fue así. Desterrado a fines de 2012, decidió quedarse en Tijuana. Con el respaldo de su madre, pudo rentar un lugar en donde vivir, pero su historial le dificultó encontrar un trabajo. Según cuenta, una casualidad lo llevó a las oficinas de la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados, donde otro exmilitar, Héctor Barajas, ayuda a quienes han atravesado una situación similar. Muchos de los compañeros que han sido deportados fueron deportados por un crimen que cometieron, entonces muchos de nosotros, me incluyo a mí, tenemos problemas psicológicos, emocionalmente, problemas de adicción. Héctor sirvió como paracaidista de 1995 a 1999. Después de su condena de deportación por 20 años, fundó esta organización en 2013. Aquí, los veteranos recién exiliados reciben cobijo, asesoría psicológica y se sienten parte de una gran familia. Gracias a su respaldo, Mauricio logró que el Departamento de Veteranos de Estados Unidos le reconociera una diagnosis de psicosis extrema, aunque ello representa el pago de una pensión mensual. Él anhela regresar para tratar adecuadamente sus padecimientos. Pero lo que más me interesa sería ver a los especialistas, psicólogos, pues a los psicólogos que me pueden ayudar con mis problemas que me afectan. Pues también lo físico me afecta diariamente, pero me afecta más lo psicológico porque en veces de plano no tengo instancias donde no salgo de mi casa como en 3-4 meses. Pero su meta parece imposible hasta que no se hagan cambios sustanciales en la legislación estadounidense. Tiene que haber una ley para que nos dejen pasar. Y eso estamos tratando de hacer, los congresistas, todos luchando para ayudarnos a que pasen una ley que nos permitan pasar como legalmente, como residentes legales otra vez. Sus esfuerzos tienen un gran obstáculo a vencer, ya que las autoridades de Estados Unidos se muestran cada vez más reacias a admitir el reingreso de este tipo de inmigrantes deportados. Pero hasta que tengas la residencia legal o la ciudadanía, no vas a llegar a América y cometer crímenes. No tenemos ninguna obligación de mantener a alguien en nuestro país que vino aquí de permiso, con visa temporal o incluso el colmo, de manera ilegal, y llegan a cometer crímenes y tenemos que disculparnos por deportarlos del país. Esto es ridículo. Una luz de esperanza llegó cuando el gobernador de California conmutó la pena del fundador de esta Casa de Apoyo a los Veteranos. Aunque el perdón es un avance legal importante, sin una ciudadanía formalizada, solo les queda una opción para volver. Desafortunadamente, actualmente la única forma legal 100% segura que ellos tienen de regresar a los Estados Unidos es en un ataúd. Cuando un veterano fallece y no se encuentra dentro del país, puede ingresar para ser enterrado en un cementerio militar y tener un funeral militar. Para algunos, estos veteranos son parte de la nueva ola de los deportados de Estados Unidos. Para otros, son tan solo soldados que se quedaron sin patria. Lo cierto es que para estos exmilitares, que por años han combatido sin lograr su victoria más grande, la lucha seguirá, con el único fin de regresar a la que consideran su verdadera nación. Emma Torres, RT, Tijuana, México. Japón exige que Estados Unidos suspenda vuelos de helicópteros sobre el territorio nipón hasta que se aclaren las circunstancias del incidente que se produjo en la prefectura japonesa en Okinawa.
Recordamos que un fragmento de un helicóptero estadounidense cayó sobre un colegio de ese territorio y dejó herido a un estudiante. Este centro escolar está cerca de una base militar norteamericana. Recordemos que durante varios años los japoneses han venido protestando contra la presencia militar estadounidense en la zona. Suscríbete.